Hola amigos de Ventana Verde. Bueno, pues vengo a hablaros del tema de los suelos, de una nueva normativa que entra en vigor mañana, 16 de diciembre de 2025. ¿eh? Con anterioridad ya he hecho un vídeo hablando sobre el tema de la utilización de las aguas regeneradas. Existe un gran interés tanto por la Unión Europea como por los gobiernos de los distintos países de reutilizar el agua, de reutilizar ese agua, y parece ser que las perspectivas, los objetivos que se habían fijado, los porcentajes, los niveles, pues están muy por debajo de las expectativas que se habían fijado. Con lo cual se potencia. ¿Cómo se potencia el uso del agua regenerada? Pues financiando proyectos de instalaciones que ayuden a utilizar ese agua regenerada que se produce en las estaciones depuradoras, básicamente, ¿no? Incluso creando una especie de monitorización de esta calidad del agua, que no solamente mediante controles en laboratorio, sino que además in situ ya existen sistemas de sondas que permiten tener un control de la posible contaminación. Bueno, con motivo de esto, pues nos despachamos con que mañana se entra en vigor una normativa sobre la vigilancia y la resiliencia del suelo. Cuando hablamos de suelo, hablamos de suelos en general. Principalmente, lógicamente, pues entendemos todos que es el suelo agrícola, pero los agricultores contaminan menos de lo que se piensa. Lo que contaminan son los grandes problemas de la industria, de la minería, bueno, que eso desde hace muchos años, ya todo ese tema de tratamiento de residuos, la creación de vertederos, la recuperación y restauración de paisajes que han quedado totalmente deteriorados por la extracción minera. Eso, cuando se le da una concesión, se le obliga a hacer una restauración de todas las zonas que han quedado o que se prevé que van a quedar degradadas. Bueno, esta normativa se titula Directiva de Monotorización de Suelos. ¿eh? ¿Por qué? Pues porque en Bruselas alguien ha estimado que entre el 60 y el 70% de los suelos de la Unión Europea son insalubres. ¿eh? En Bruselas, en un edificio, en una oficina, unos señores estiman que el 60 al 70% de los suelos son insalubres. Claro, cuando hablamos de suelos insalubres, pues si es el 60 al 70%, pues lógicamente tenemos que estar pensando en el sector agrario. En el sector agrario ya hace muchos años se prohibió la utilización, por ejemplo, del bromuro de metilo como desinfectante. ¿Por qué? Pues porque era un gran desinfectante, pero era tan buen desinfectante que no quedaba microorganismos vivientes para poder regenerar. Había que aportarlos después. Y cuando eso se hacía y se repetía en los cultivos, como es en el caso de los invernaderos, pues la única forma era aplicar este sistema de un gas que acababa con todas las enfermedades y evitaba que se pudieran reproducir. Antes habíamos pasado por una fase en la que había cultivos que ya se experimentaba y se vendían semillas resistentes a mosaico del tabaco, a verticillium y a fusarium, que eran de las enfermedades que aparecían al seguir, digamos que cuando se repetía un cultivo tras año, continuamente, ¿no? Se surgían esas enfermedades en el suelo. Y la única forma era acabar con un sistema que era el bromuro de metilo. El bromuro de metilo se prohibió. Hoy prácticamente yo creo que en Almería, que hay unas 25.000 hectáreas de cultivo de invernaderos, ya muchos de los cultivos se hacen, el suelo solamente es un soporte físico, y se hacen a través de estas bolsas alargadas donde se cultivan las plantas que van sobre el suelo, que llevan un sustrato que puede ser orgánico, que puede ser mineral, y que sobre eso, sobre la perlita, la lana de roca o la turba, se cultiva. Pero dentro de una bolsa, con lo cual no se contaminan los suelos. Bueno, como tema importante es que, ya os decía yo, que primero, ¿cómo es posible que se pueda evaluar de que el 60 al 70% de los suelos están insalubles?
Pero es que no solamente eso, sino claro, porque es que tienen que hacer un cálculo, siempre hay alguien que dice, bueno, ¿y eso cuánto cuesta? Pues alguien ha dicho, bueno, pues el 60 o el 70% de los suelos, tal, de la minería, de la industria, del tal, no sé qué, 50.000 millones. 50.000 millones, 50.000 millones se estima que es lo que hay que gastar, pero ¿para qué? ¿Para qué? Porque claro, 50.000 millones es una barbaridad, pero 50.000 millones puede ser insignificante si el problema es tal como se plantea desde aquí, de que el 60 al 70% de los suelos de la Unión Europea son insalubres. En fin, comentaros que con motivo bueno, termino ya de hablar de esto para pasar un poco a comentaros la filosofía, ¿no? La problemática, decir, desde el punto de vista sobre el terreno, ¿no? No sobre una oficina con aire acondicionado, con calefacción en el centro de Bruselas. Bueno, con este tema del suelo se va a generar la necesidad de que los agricultores, por ejemplo, todos los que actúan sobre el suelo, tengan un pasaporte de suelo. Y se va a hacer una restauración, por ejemplo, de las turberas. Las turberas, pues está claro que ya desde hace muchos años también, la turba venía de Centro Europa y del norte de Europa. Hay dos tipos de turba, la turba negra, la turba rubia. La turba rubia, es más joven, está en superficie, y la turba negra está más en profundidad. Eso es la acumulación tras millones de años de elementos vegetales en el suelo, y así se han formado las turberas. Y bueno, lógicamente, pues eso llegó un momento en el que había que paralizarlo, ¿no? Igual que el tema de la lava volcánica, que se controló y se prohibió que se pudieran, donde había lava volcánica, porque que se utilizaba mucho para el diseño de zonas verdes en jardinería, en jardinería, pues que se trajeran, por ejemplo, a la península de Canarias, ¿no? Eso ahora mismo ya lleva muchos años que está prohibido. Bueno, a lo que voy específicamente, esta ley que entra en vigor, esta normativa que entra en vigor mañana, martes 16 de diciembre de 2025, pues ya tiene dos fechas claves, ¿no? 16 de diciembre del 2028, ¿eh? En el que los países de la Unión Europea tendrán que transponer esta normativa a su legislación, o sea, tienen que elaborar su Real Decreto en el caso de España, ¿no? Eh, y en 16 de diciembre de 2031 tendrán que elaborar ya un primer informe. Bueno, volviendo al tema de las aguas regeneradas, porque claro, la contaminación de suelos, ¿quién genera la contaminación de suelos? Pues por ejemplo, aquí es famosa la mina de Andalcóllar en Sevilla, cuando se rompió la presa de Andalcóllar con todos los residuos de arsénico principalmente, pues que todo el cauce que llevaba hasta prácticamente hasta Doñana, pues eso quedó totalmente contaminado, ¿no? Entonces se han utilizado técnicas de revegetación, en fin, han venido expertos internacionales de países, sobre todo del sudeste asiático, de Australia, que tienen experiencia en estos temas, de lo que es la remediación, que es con plantas conseguir que se recuperen y haya una absorción por parte de las plantas y puedan quedarse con gran parte de esa toxicidad. En el caso de las aguas regeneradas, hay que tener en cuenta que las aguas regeneradas, claro, todos tenemos la imagen de un señor con una bata blanca en un laboratorio que dice y se bebe un vaso de agua, como para simbolizar de que el agua regenerada pues es saludable, ¿no? O sea, que prácticamente que la van a embotellar y la van a vender, ¿no? Cuando el agua del grifo pues es perfectamente saludable, ¿no? Y se puede reutilizar con un filtro simple y beberla, ¿no? Eso es así de simple. Pero lo que sí que quería comentaros era que hace ya 4 años la Unión Europea sacó un reglamento que es en 2020, /741, que hablaba sobre la utilización de aguas regeneradas. Todas las especificaciones técnicas sobre calidad, analítica, en fin, todo el control, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso se traspuso a una normativa, a un Real Decreto en España, que es el decreto 1085 de 2024, o sea que tiene un año, sobre la utilización de las aguas regeneradas. Bueno, las aguas regeneradas, los que hemos tenido que trabajar con aguas regeneradas hace ya pues, prácticamente más de 30 años, sabemos un poquito, poco, no tampoco mucho, porque es un tema complicado
y tampoco se ha desarrollado lo suficiente, sobre todo cuando hay sitios donde se utiliza todavía aguas dulces, ¿no? Para poder regar o poner en marcha una serie de cultivos. Pero está claro que las aguas regeneradas tienen unas características especiales, porque hay que tener en cuenta que son, por ejemplo, desde el punto de vista de la fertilización, pues tienen una potencialidad importante, ¿no? Porque tienen nitrógeno, porque tienen fosfatos, ¿eh? Pero, por ejemplo, los fosfatos es una de las cosas que cuando se riega con agua regenerada durante varios años, pues se van acumulando esos elementos en el suelo, ¿eh? Entonces, claro, esos elementos que están en el suelo, pues bueno, pues van cambiando la química del suelo, ¿eh? La física no es tan fácil cambiarla, pero la química sí, por lo menos en la capa superficial donde digamos que penetra de alguna manera el agua, ¿no? En ese horizonte superficial. Claro, ¿qué es lo que se recomendaba ya hace muchos años? Pues cuando se utilizan aguas regeneradas, utilizarlas al 50%, utilizar agua dulce al 50% mezclado con aguas regeneradas. ¿Qué es lo que se utilizaba, qué es lo que se recomendaba también? Pues cada X tiempo, una vez al año, dos veces al año, dependiendo de la intensidad, hacer unos lavados con agua dulce para bajar todos esos elementos por capilaridad que están subido, que han subido a superficie y que afectan a los cultivos principalmente, pues que todos esos elementos, de alguna manera, se permita una lisiviación en el caso, por ejemplo, de las sales. Las sales normalmente van buscando y se van acumulando en las zonas secas. Pues para poder bajar esa sal de esas zonas superficiales, pues hay que meter un volumen de agua importante, un riego por gravedad a manta, para que la presión del agua haga que todas esas sales bajen, ¿eh? Entonces esto hay que tenerlo muy en cuenta con las aguas regeneradas, ¿eh? Los que utilizan las aguas regeneradas en tanto en tema de, por ejemplo, para los campos de golf, ¿no? Pues claro, saben perfectamente este tipo de cosas, porque es una problemática que viene al cabo del tiempo, y que hay que hacer una serie de tareas específicas, pero sobre todo es porque cambia la química del suelo, ¿eh? Eso es lo que provoca las aguas regeneradas a largo plazo. Y realmente, pues claro, esa problemática pues hay que tenerla prevista. Pues nada más, solamente era informaros sobre esto. Hasta pronto.